ICEBI Latinoamérica. Videos con orientaciones didáctico-matemáticas para estudiantes con discapacidad visual. Video número 16. La potenciación. Hola, mi nombre es Michael González. Soy miembro de ICEBI Latinoamérica y este es el video número 16 de la serie de videos de matemáticas. En este video trabajaremos la potenciación. La potenciación es una operación matemática bastante importante, donde un número llamado base se multiplica por él mismo el número de veces que un número llamado exponente se lo indica. La potenciación como operación matemática nos ayuda a resolver muchos problemas donde hay un crecimiento rápido o, como se denomina, un crecimiento exponencial. A continuación vamos a ver algunas pautas para enseñar la potenciación y para tener en cuenta cuando tenemos estudiantes con discapacidad visual en el aula, de tal modo que podamos garantizar que puedan aprender en igualdad de condiciones. Pauta número 1. La primera pauta se relaciona con la referencia que hagamos de los elementos que componen el objeto matemático de la potenciación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la 2, 4 elevado a la 3 y 3 elevado a la 7, es importante que podamos referenciar los nombres de cada uno de los números que conforman esa potenciación. En el caso de los chicos con discapacidad visual, baja visión, es importante no solamente emplear la escritura con números grandes, sino siempre referenciar cuál es la base y cuál es el exponente. Esto nos va a facilitar que puedan no solamente adentrarse en el concepto de potenciación, sino que sepan expresarlo. En el caso de los chicos ciegos, es indispensable que representen la potenciación teniendo en cuenta la codificación correcta para esto. Al final del video te estaremos ofreciendo la codificación para simbolizar en braille una potencia. Pauta número 2. Nuestra segunda pauta está relacionado con unos elementos que a veces pueden ser muy básicos, pero que son elementales a la hora del discurso. Y tienen que ver con las palabras cuadrado y cubo, por ejemplo. Hay algunos docentes que inician el proceso de la potenciación primero con una descripción de los objetos tanto como se escriben y cómo se leen. Si tú eres un profesor que enseña la lectoescritura de los objetos matemáticos, pues nos va a ayudar muchísimo para el estudiante con discapacidad visual para que pueda comprender muchas de las denominaciones discursivas de los objetos matemáticos de la potenciación. En este caso, el estudiante va a poder comprender que el cuadrado se refiere al 2 y que el cubo se refiere al 3. Aunque esta segunda pauta pareciera algo muy evidente, realmente no lo es. Hay muchos chicos con discapacidad en la escuela, sobre todo los chicos ciegos, que se inventan codificaciones en el sistema braille o incluso escriben en palabras una determinada potencia, como por ejemplo 5 al cuadrado lo escriben como lo estás viendo en la pantalla. Escriben el 5 y en palabras cuadrado. Pauta número 3. Nuestra tercera y última pauta, y que hemos considerado como una de las más importantes,
es identificar el inicio y el final tanto de la base como del exponente. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Si tenemos un ejercicio como abre paréntesis, 1 más 2, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, de golpe podríamos estar leyéndolo como 1 más 2 al cuadrado, lo que indicaría, como en la segunda expresión que estás viendo en pantalla, que es la suma de un número más una potencia. Una potencia que se encuentra indicada. Distinto a decir 1 más 2, todo elevado al cuadrado. Aquí es vital que podamos indicarle al chico con discapacidad visual, de manera oral, dónde comienza y dónde termina la base. Otro ejemplo puede ser como 2 elevado a la 3 más 2. Generalmente, cuando estamos trabajando con las propiedades de la potenciación, como la multiplicación de bases iguales, cocientes de bases iguales, y entre otros ejemplos de propiedades, nuestros exponentes quedan expresados a través de una suma, un producto o una resta. Y es allí donde nosotros debemos decirle al estudiante que ese exponente ya no es un número sencillo, sino una expresión. Trabajar cada uno de estos elementos nos va a permitir que ese estudiante con discapacidad visual que tenemos en el aula pueda participar en igualdad de condiciones con los demás estudiantes compañeritos de él. Como lo prometido es deuda, te dejamos con la codificación de la potenciación y algunos ejemplos. Y te invito para que nos veamos en el siguiente video. Para escribir potencias en el sistema Braille utilizamos la codificación 1,6. El número que se escribe antes de este símbolo indicará la base y el que se escribe después indica exponente. Veamos un ejemplo. 5 elevado a la 2. Colocamos el número 5, seguido el código 1,6 que indica potencia en el sistema Braille, y luego el número 2. Esto se lee como 5 elevado a la 2 o 5 al cuadrado. Veamos otro ejemplo. 4 elevado a la 3. Se escribe el número 4, luego la codificación 1,6 y luego el número 3. Esto se lee como 4 elevado a la 3 o 4 al cubo. Veamos un último ejemplo. 3 elevado a la 7. Se escribe el número 3, luego el código 1,6 para indicar que es una potencia, y luego el número 7 que representa el exponente. Esto se lee como 3 elevado a la 7 o 3 elevado a la séptima potencia. Créditos. Locución: Maicol Andrés González. Selección y diagramación de imágenes: Javier Alejandro Lugo. Guión: Maicol Andrés González. Edición de vídeo: Javier Alejandro Lugo. Coordinación general: Lady Oropesa.